Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la salvación es por gracia, es decir, que nosotros no podemos ganarla, pero al mismo tiempo nos enseña la Escritura que para recibir esa gracia necesitamos nosotros de la obediencia. Requiere el Señor que nosotros seamos obedientes a su palabra. El Señor Jesucristo ahora en esta parte final del Sermón del Monte, si ustedes observan, comienza a las personas a exhortarlas, ¿verdad?, a que sean obedientes. Hay una exhortación muy clara del Señor Jesucristo y una exhortación que aplica también para nosotros hoy en día. Hay muchas cosas que la gente hace a veces religiosamente hablando, pero el favor de Dios solamente lo reciben aquellos que hacen la voluntad del Padre. Dice ahí en Mateo capítulo 7 y versículo 21, Mateo 7, 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y continúa el verso 22 diciendo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca note usted, os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí. Y la lección, hermanos, que vamos a estar considerando, le he titulado Exhortación a la obediencia. Y ya estamos llegando a la parte final del Sermón del Monte. Y es una lección que hemos escuchado un sinfín de ocasiones. Pero hay muchas diferentes aplicaciones que pudiéramos nosotros hacer en esta lección. Vamos viendo, hermanos, algunas cosas que podemos aprender de esta enseñanza. Algo muy claro que dice el Señor es que no es suficiente simplemente decirle así. No es suficiente decir Señor, Señor. Y no pensemos que por expresar ese tipo de alabanzas tal vez podemos nosotros tener segura la salvación en el juicio final. No es así. Hay que demostrar que realmente Él es nuestro Señor. De hecho, la obediencia está implícita en el término Señor. Un señor es un amo, es un gobernante, es un jefe a quien se le debe obedecer. En aquel tiempo era muy común el uso de esta palabra, Señor. En Lucas capítulo 6, versículo 46, dice el Señor Jesucristo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No está mal en sí decir Señor, por supuesto que no, le reconocemos como tal en nuestra vida. Pero de nada serviría simplemente decirlo con nuestra boca cuando no lo demostramos con nuestra obediencia. Otra vez, al repetir esta palabra Señor, se supone que implícita debe de ir nuestra sumisión a Él. La palabra griega para Señor es una palabra que es kurios. Y si nosotros vemos en el contexto de estas palabras que el Señor Jesucristo está diciendo, cuando se dice aquí Señor, Señor, se está utilizando como un título divino. ¿Sí? Señor. Y así lo usamos normalmente cuando nos referimos a Cristo Jesús, nos referimos a Dios. Y al repetir la palabra Señor, ¿verdad?, tal persona demuestra celo, demuestra entusiasmo, fervor, y lo cual pues es encomiable, es elogiable, pero delante de Dios, hermanos, tal acción simple y sencillamente no es suficiente. Podemos decirlo 1000 veces, Señor, 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 pero si nada más decimos el puro título, de nada sirve. Este principio, hermanos, es una evidencia muy clara de quienes van por el camino espacioso que lleva a la condenación y quienes van por el camino angosto que lleva a la vida. ¿Quiénes son? Pues básicamente, a través de la obediencia se puede uno dar cuenta de quiénes son. ¿Sí? Cualquiera puede decir que acepta a Jesús, cualquiera puede decir que cree en Él, pero profesar tal cosa no les hace verdaderos discípulos. ¿No?
Para entrar en el reino, hermanos, uno debe de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchas veces en la Biblia se utiliza el término reino para hablar de la iglesia, y es cierto, uno necesita hacer la voluntad de Dios para poder estar en la iglesia. Pero si vemos el contexto de la palabra reino aquí que utiliza el Señor Jesucristo, podemos darnos cuenta que es el reino de los cielos. Porque en el gran día del juicio muchos van a querer entrar y no podrán. Los que confiesan a Jesús como Señor tienen que comprometerse en guardar sus mandamientos. Si yo digo que Jesús es mi Señor, si yo le reconozco como tal, yo debo de tener un compromiso muy fuerte, muy arraigado en mí. Yo digo que Él es Señor, entonces yo me comprometo a obedecerle. Si es que lo reconozco como mi Señor, ¿sí? Todo lo que Jesús ha enseñado, hermanos, todo lo que Él ha mandado, todo lo que Él ordenó a sus discípulos predicar, es la voluntad del Padre que está en los cielos. Esta es una cosa muy importante. Dios nos habla hoy en día a través de su Hijo Jesucristo. Él dice que es necesario hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, pero esa voluntad ha sido revelada a la humanidad a través de Cristo Jesús. Ellos dos están en armonía perfecta. Jesús vino, cumplió su ministerio, Él vino a enseñar, y lo que Él enseñó, lo que Él predicó, lo que Él mandó a sus apóstoles predicar a las personas, esas cosas en las cuales nosotros debemos perseverar y vivir, es la voluntad del Padre revelada por su Hijo Jesucristo. Dice, por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículo 49, Juan 12, 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Verso 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. No es imposible conocer la voluntad del Padre que está en los cielos. Cristo lo ha revelado. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy en día, hermanos, es exactamente lo mismo. El Señor Jesucristo nos habla. Dios Padre ha revelado su palabra, ha revelado el Evangelio, ha revelado su voluntad a través de su Hijo unigénito. La cuestión es, hermanos, la voluntad de quién estamos obedeciendo. ¿Sí? Usted, la voluntad de quien obedece. Si queremos ser salvos eternamente, es la voluntad del Padre celestial revelada por Cristo la que debemos de obedecer. Muchos, desafortunadamente, obedecen las enseñanzas humanas, doctrinas de hombres o obedecen su propia voluntad. Pero la voluntad de Dios no. ¿Sí? Muchos hoy en día, por ejemplo, afirman que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y lo dicen así abiertamente, pero en realidad no lo obedecen. Porque muchos proclaman como doctrina que la obediencia no es necesaria para salvación mientras uno crea. Esa es una doctrina muy popular en el mundo religioso. Y cito esto porque aquí el Señor está hablando de personas religiosas. Y es muy común escuchar esto. Salvos por fe solamente. El hombre no tiene que hacer nada. Solamente con que crea ya es salvo. Cuando todo el contexto de las Escrituras, cuando el Señor Jesús enfatizó una y otra vez la importancia de ser obedientes y no profesar una fe solamente de labios para afuera. Nuestra vida debe de proyectar esa fe, debe de estar respaldada
en nuestra manera de vivir. Todo esto, hermanos, que el mundo religioso hoy en día promueve, contradice claramente la enseñanza que Cristo Jesús está dando. Decir Señor, Señor no es suficiente. Que no se le olvide eso, hermano, amigo. No lo es. Si Jesús es Señor, hay que hacer lo que Él ha mandado. Si negamos la obediencia, hermanos, ya sea por la doctrina que uno enseña, como muchos lo hacen, o por la manera en cómo actuamos, entonces no le estamos honrando como Señor. No es nuestro Señor. Sí. Solo estamos hablando de labios para afuera y nada más. Algunos dicen que si uno cree y confiesa a Jesús como Señor y Salvador, ya es salvo, esté o no esté bautizado. Sí. Nuevamente pregunto, ¿la voluntad de quién estamos obedeciendo? Y no estoy diciendo que no debemos confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por supuesto que sí. Romanos 10:9, versículo 9 y 10 dice que hay que confesar para salvación. Pero es una parte del todo. Quienes promueven que eso es lo único que la persona debe de hacer, están en un grave error. Porque no es verdad. No es verdad. Otros enseñan a las personas diciendo, si repite la oración del pecador, serán salvos. En todos los hoteles a donde uno pueda hospedarse, al menos aquí en Estados Unidos, por lo general, en un cajoncito ahí en el buró, ahí se va a encontrar una Biblia. Y si usted lee las primeras páginas, ahí habla, ¿verdad?, de los Gedeones. Es un grupo que se ha encargado de distribuir Biblias en todas partes, y los hoteles, en cada cuarto hay una Biblia. De hecho, se la puede llevar gratis si usted quiere y la pide ahí en la recepción. Pero mi punto es que, aunque están haciendo una buena obra de dar Biblias a las personas, pero si usted lee las primeras páginas, ellos establecen ahí, ¿verdad?, la forma en que la gente puede ser salva, y dicen, solamente repite la oración del pecador, y ahí viene escrita la oración. Usted la repite y ya es salvo, dicen ellos. Y esto mucha gente lo enseña y lo cree, y lo predica, lo promueve de esa manera. Y esto, hermanos, de repetir la oración del pecador, obviamente hacen a un lado el bautismo. Yo estaba buscando en una Biblia de los Gedeones a ver si hablaban algo acerca del bautismo. Nada. La oración del pecador, dicen ellos. Quienes promueven y practican tales cosas, pues dicen Señor, Señor, como lo dice aquí, Mateo 7:21. Pero no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. No hay en la Biblia ningún pasaje donde Dios, donde el Padre, donde Cristo, donde los apóstoles recibiendo esta enseñanza lo promuevan, lo prediquen, que solamente haciendo una oración una persona inconversa puede ser salva. No. Sí. Aunque son religiosos, no están haciendo la voluntad del Padre. No lo es. ¿Cuál es la voluntad del Padre Celestial? Que el creyente arrepentido confiese su fe en Jesucristo y que sea bautizado para el perdón de los pecados. Y hay muchos pasajes y los hemos citado en muchas ocasiones. Esa es la voluntad del Padre Celestial, predicada por Cristo Jesús y ordenada a sus discípulos a predicarla a toda criatura. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y como decía ahorita, por esto podemos saber si vamos por el camino espacioso que lleva a la perdición o por el camino angosto que lleva a la vida. Si guardamos
o no guardamos sus mandamientos. Pero el Señor Jesús también hace referencia al veredicto en el juicio final. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día. No se trata, hermanos, de unos cuantos, de unos poquitos, muchos. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Yo creo que esta será la escena más triste que jamás va a existir en la historia de la humanidad. ¿Sí? Las palabras más tristes, más dolorosas que una persona podrá escuchar en toda su existencia. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? ¿Cuál día? Alguien podrá decir, pues yo nunca lo he escuchado, ya tengo 30, 50 años y no he oído esas palabras. ¿Cuál día? En el día en que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Él estuvo en esta tierra, Él caminó en este mundo, Él hizo muchos milagros, la historia misma lo confirma. Y Él ascendió al cielo, pero Él prometió volver. Aquellos ángeles dijeron, así como le habéis visto ir al cielo, de la misma manera vendrá. ¿Cuándo será esto? No lo sabemos, porque la Escritura dice que será repentina su venida, que Él vendrá como ladrón en la noche, sin previo aviso. No hay fecha para tal regreso. Puede ser esta noche, puede ser en un año, puede ser en 20 años. No sabemos en realidad cuándo. Lo que sí sabemos es que Él vendrá. Eso no está en tela de juicio. Y cuando Él venga, hermanos, entonces todos vamos a ser juzgados. Todos. Muchos son los que van por el camino espacioso que lleva a la perdición y muchos serán también los que en aquel día rueguen al Señor ser aceptados. Realmente son las mismas personas los que van por el camino espacioso y los que en aquel día se dirán, Señor, Señor. Cuando estemos ante el trono del juicio, será Jesús quien sentado allí, hermanos, nos va a separar, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y entonces Él va a decidir cuál va a ser nuestro destino final, en base a nuestra obediencia o desobediencia a la voluntad del Padre. En la segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice, por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí. Y Pablo habla de ese gran día. Y hay muchos textos, Pedro también. Y ahí estaremos. Esto es algo que no podemos evitar. Todos, usted ahí va a estar, hermano, hermana, amigo que nos visita. Ahí estaremos delante de Cristo Jesús el día del juicio. Y de acuerdo a lo que hicimos en esta vida, mientras vivíamos en este cuerpo, de acuerdo a eso, vamos a recibir el veredicto. Hoy en día todas las personas deciden si aceptan a Cristo y su enseñanza. Todos tenemos el libre albedrío y la capacidad de decidir. Muchos dicen, no, yo no quiero nada con Cristo. Oh, a mí no me hablen de la palabra de Dios, yo no quiero saber nada. En la iglesia, a mí no me gusta. En la Biblia, ay, qué aburrido. No, yo no quiero saber nada de eso, a mí no me hablen. Ok, usted decide. Cada quien decide. Pero en el día del juicio final, usted no va a decidir. El día del juicio final, quien va a decidir es Cristo. Él, ¿sí? Él será quien va a decir si somos aceptados o si somos rechazados.
Pero déjenme decirle, si usted hoy en día decide rechazar al Señor Jesucristo, no espere que Él le acepte. Si usted decide ser desobediente a la palabra de Dios, no esperen aquel día ser recibido en las mansiones de los cielos. No espere tal cosa. Usted tiene que ser consecuente con sus decisiones. Si usted decide en esta vida rechazar a Dios, rechazar su palabra, en aquel día usted tiene que estar consciente que usted va a ser rechazado. Si usted en esta vida decide aceptar a Dios, aceptar a Cristo, aceptar su palabra y ser obediente a Él, usted puede tener la confianza de que en aquel día usted va a ser aceptado por el Señor. En aquel gran día habrá muchas personas que le llamarán Señor, pero que serán rechazados porque en vez de haber hecho la voluntad del Padre, fueron hacedores de maldad. ¿Sí? Hacedores de maldad. Y lo curioso de todo es que tales personas aparentemente creen con toda sinceridad haber hecho lo que agradaba a Dios. Al menos eso es lo que podemos notar en lo que Jesús dice que ellos van a decir. Incluso afirman haber hecho en su nombre grandes obras, como profetizar, como expulsar demonios o haber hecho alguna clase de milagros. Y yo me pregunto, ¿realmente hicieron esas hazañas las personas descritas por el Señor Jesús? ¿Realmente lo habrán hecho? Señor, profetizamos en tu nombre. ¿Sí profetizaron? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Será? Yo creo que si vivieron en la época de Cristo y en la época de los apóstoles, es muy probable que sí lo hayan hecho. Si ellos lo están diciendo y lo están afirmando y vivieron en esa época, tiene sentido que sí. Judas, por ejemplo, y hablaba de esto el miércoles por adelantado, Judas tuvo poder para hacer esta clase de cosas, porque el Señor les dio autoridad. Él era uno de los 12 apóstoles y les dio autoridad para hacer toda clase de milagros, para echar fuera demonios. Y la gente vio esto de parte de ellos. Y Judas también lo hizo. Puede ser que en el día del juicio diga: Señor, Señor, acuérdate cuando anduve contigo, anduvimos juntos, te acompañé en tu ministerio, Señor. Acuérdate que en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. ¿Y qué le va a decir el Señor? Yo a ti ni te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Sabemos lo que hizo Judas. Pero una cosa no compensa la otra. ¿No? Él se equivocó. Pero los apóstoles también, hermanos, por la imposición de manos, podían transmitir a los cristianos del primer siglo dones espirituales, dones milagrosos, de manera tal que los cristianos que recibían la imposición de manos de los apóstoles podían, por ejemplo, hacer milagros como curar enfermos, podían recibir don de profecía, podían hablar en lenguas, podían interpretar lenguas. Había muchas cosas, hermanos, que milagrosamente podían hacer porque recibían poder del Espíritu Santo. Pero aún a pesar de eso, no estaban exentos de, en algún momento de su vida, apostatar de la fe. Y podemos ver en el Nuevo Testamento que hubo hermanos que apostataron. No solamente apostataron, sino que trastornaban la fe de algunos hermanos. Demas anduvo con el apóstol Pablo, fue colaborador cercano de él, anduvieron juntos predicando. ¿Habrá recibido la imposición de manos de los apóstoles? Muy probablemente que sí. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice Pablo: Demas me ha desamparado amando este mundo.
se fue al mundo. Su amor por el mundo fue más grande que su amor por Cristo. ¿Y qué será de Demas en aquel día? Señor, acuérdate que yo profeticé. Acuérdate que yo anduve predicando tu evangelio con Pablo. Nunca os conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Sí? En sí mismo, hermanos, el poder de hacer milagros o de profetizar nunca ha sido una prueba indiscutible de estar agradando a Dios, o nunca ha sido una prueba de que tales personas que hicieron milagros era imposible que apostataran. ¿No? Podían apostatar. En el Antiguo Testamento encontramos el ejemplo de Balaam, siendo un profeta de Dios. Dice el apóstol Pedro que fue condenado porque amó el premio de maldad. ¿Y qué dirá Balaam? Señor, Señor, en tu nombre yo profetizaba. Apártate de mí, hacedor de maldad. En el Nuevo Testamento podemos ver cómo en la iglesia en Corinto había miembros con toda clase de dones milagrosos. Usted puede leer ahí 1 Corintios capítulo 14 y Pablo les exhorta porque estaban utilizando esos dones milagrosos de una manera errónea y era un caos, un desorden total en la iglesia. Era una congregación plagada de toda clase de problemas espirituales, eran carnales, había pleitos entre ellos, había pecado, aún fornicación extrema que ni siquiera los gentiles hacían. Eran glotones y la cena del Señor la habían convertido como en una fiesta pagana. Pero muchos de ellos podían hacer milagros y hablar en lenguas y profetizar. Y en aquel gran día, si ellos no se arrepintieron, si hubo alguien que no corrigió, que no enmendó su vida, el Señor no le va a conocer. Señor, Señor, pero recuerda que allá en Corinto, ahí, Señor, te adoramos. Yo profetizaba en la iglesia, yo hablaba en lenguas, yo sanaba enfermos. No te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces podemos plantearnos la pregunta, ¿realmente hicieron esas hazañas las personas descritas por el Señor Jesús? Puede ser si vivieron en esa época. Es posible que haya quienes sí lo hicieron en verdad. Pero existe la posibilidad de que muchos de esos hubieran sido engañados por Satanás y pensar que habían realizado milagros cuando en realidad no lo eran. Dice en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos. ¿Sí? Y aquí se está personificando de alguna manera la apostasía que iba a sufrir la iglesia. Pero dice que con gran poder, señales y prodigios, pero aclara, mentirosos, es decir, que eran falsos. Sí. Y la gente tal vez al ver tales cosas, como decían de Simón el mago, este es el gran poder de Dios. Mentira. Mentira. Hoy en día hay personas de ciertos grupos evangélicos que afirman hacer milagros, que afirman hablar en lenguas, que afirman profetizar, que afirman echar fuera demonios. ¿Y en verdad lo hacen? ¿En verdad hacen esta clase de obras milagrosas? No. Pero ellos afirman que sí. Y lo creen que sí. Ellos están seguros que lo hacen. No es cierto.
No es cierto. En aquel gran día, muchas de esas personas demandarán del Señor Jesús un trato especial por estas cosas que hicieron o que creyeron haber hecho. Pero no va a haber ningún trato especial. Esas personas van a ser rechazadas, y rechazadas porque a pesar de todo esto que hicieron o que creyeron hacer, dice el Señor Jesucristo, no hicieron la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo está exhortando a la obediencia. La obediencia, hermanos, es una obediencia total, absoluta. En todas las cosas, en todos los ámbitos de la vida, todo lo que el Señor ha mandado, tenemos que guardarlo. No podemos decir esto sí, esto no, esto tampoco, esto sí también, esto no. Esa no es la clase de obediencia que el Señor quiere. No. Hoy en día, aunque nosotros, hermanos, no tenemos la facultad de hacer milagros, como el caso de las personas que menciona el Señor Jesucristo, debemos de tener cuidado de no confiar de más en ciertas cosas que nosotros podamos hacer y depositar ahí, ¿verdad?, en esa actividad o en esas actividades el 100% de nuestra confianza, porque no es así. No es así. Podemos llegar a pensar tal vez que con esas cosas que hacemos, pues ya es suficiente para ganar el cielo, y no es verdad. Por ejemplo, yo digo, asistimos a los servicios de la iglesia y qué bueno, excelente, perfecto. Y el Señor se agrada de que hoy estemos aquí reunidos. Todos los que estamos aquí estamos honrando a Dios y venimos a adorar a Dios. Y el Señor quiere que la iglesia se reúna, se congregue y le adore. Perfecto. Pero no podemos decir, ya me reuní, ya con eso basta. Con eso ya hice toda la voluntad del Padre que está en los cielos. Solo es una pequeña parte. Sí. Podemos decir, es que yo ya tomé la cena. Si ya tomé la cena, ya con eso. Ya no me pidan más, ya es suficiente. Qué bueno, porque es un mandamiento de Dios y lo hacemos. Si ofrendamos, pero es una pequeña parte. No podemos confiarnos y decir, Señor, Señor, recuerda que yo me reunía regularmente, recuerda que yo tomaba la cena y yo ponía mi ofrenda. Porque eso no es todo. Hermanos, necesitamos hacer la voluntad de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Tal vez no seamos perfectos. Somos seres humanos. El apóstol Juan dijo que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Sí, no somos perfectos. Claro que no. Pero necesitamos una actitud siempre dispuesta a hacer lo que el Señor nos manda y a vivir como Él desea. Necesitamos una actitud de esfuerzo, una actitud de compromiso. Puede ser que por nuestra inmadurez, que por nuestra falta de conocimiento, tal vez no estemos siendo obedientes al Señor como debiéramos. Pero desde el momento en que nos damos cuenta que estamos fallando, pedirle al Señor perdón y tratar de hacerlo bien. Tratar de obedecer al Señor. Cuando alguien nos dice, mira hermano, estás fallando en esto. Gracias hermano por hacerme ver mi deficiencia o mi error o mi pecado. Y cuando nos damos cuenta, tener esta actitud para tratar de vivir como el Señor lo demanda. Pero si simplemente decimos, pues sí ya sé, pero no hombre, es mucho. Dense por bien servidos que ya fui el domingo en la mañana y no me pidan más.
Esa actitud, hermanos, no es buena delante de Dios. Eso no es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. No lo es. Si Dios ha dicho que hagamos algo, que tengamos el deseo de hacerlo en verdad. Y si Dios ha dicho que no debemos hacer algo, entonces procurar apartarnos de esas cosas. El punto es que necesitamos practicar la obediencia en la medida de nuestras posibilidades. Dios no nos va a exigir algo que no podemos hacer, pero si está en nosotros hacerlo, Dios iba a pedir cuentas. Y también obedecer en medio de las debilidades de nuestra carne, porque es cierto, tenemos lucha. Todos tenemos de una u otra forma deseos, concupiscencias. Todos de alguna u otra manera batallamos en este sentido. Pero aún a pesar de esas cosas tenemos que tener esa actitud de obedecer al Padre Celestial. Y tratar de imponernos ante aquello que nos trata de jalar o arrastrar hacia el mundo. Y también, mis hermanos, que esa obediencia esté acompañada por el cumplimiento diario de las condiciones de perdón por nuestras faltas. Porque, hermanos, de una u otra manera podemos caer. Pero si caemos no es el fin. El fin es si caemos y nos quedamos ahí tirados y ya no nos levantamos. Cuando de verdad cumplimos con esas condiciones de perdón, el Señor nos perdona. Él es bueno, Él es misericordioso, pero Él ha dicho lo que tenemos que hacer. El arrepentimiento genuino, la confesión, el pedir el perdón a Dios es importantísimo. La oración. Solo así, hermanos, vamos a poder hallar el favor de Dios. En esta escena que el Señor Jesús describe, aquellos que confiaron en algunas cosas que hicieron en el nombre de Cristo, fueron rechazados. A veces uno cree que porque hace algo y dice que es para Cristo o que es en el nombre de Cristo, uno piensa muchas veces que uno está bien y no es cierto. No es así. Mientras uno no viva comprometido con la obediencia al Padre Celestial, uno no puede ser aprobado. Y en aquel gran día, si somos desobedientes, nos llevaremos una terrible sorpresa. Sí. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces el pasaje nos enseña, hermanos, que la sinceridad o que la religiosidad o que la buena conciencia o alguna especie de adoración no son suficientes para asegurar la salvación de nuestra alma. La clave está en la obediencia absoluta y total a nuestro Señor. Estas personas que Cristo describe eran personas religiosas, sí lo eran. Eran personas celosas, fervorosas tal vez, sí lo eran. Adoraban al Dios verdadero, sí. E incluso confesaron que Jesús era Señor, sí. Sí lo hicieron. Pero aún así fueron rechazadas. Sí, fueron rechazadas. Así que no basta decir que hacemos algo en el nombre de Cristo y pensar que ya por tal cosa vamos a ser aceptados. Estas personas lo afirmaban así, pero el Señor dijo: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, para actuar verdaderamente en el nombre de Cristo Jesús, en tu nombre, Señor, hicimos tal o cual cosa, para que en verdad esas palabras tengan respaldo, necesitamos nosotros sujetarnos a la autoridad de Cristo Jesús, tener la autoridad de Él. Y hemos hablado en otras lecciones de la autoridad de Cristo. No hay autoridad en lo que hacemos, no estamos haciendo las cosas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Debemos actuar por su autoridad para verdaderamente actuar en su nombre. Dice allí en Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y cuando dice ahí que hacer todo en el nombre del Señor Jesús es hacer exactamente lo que Él manda, de la manera que Él manda. Eso es.
Dicen las personas, a veces algunos evangélicos, apostólicos, es que ustedes no bautizan en el nombre de Jesús. Pero ellos cuando hablan de nombre, hablan de un nombre como decir Israel, como decir Fabián, como decir Carlos. Bautizar en el nombre del Señor Jesús es bautizar como Él ordenó que lo hiciéramos. Así de fácil. Y si no bautizamos como Él lo está diciendo, como Él lo está especificando, no estamos bautizando en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, llamar a Jesús Señor y decir que hacemos las cosas en su nombre es inútil, completamente vano, si esas palabras no están respaldadas con nuestra obediencia total y absoluta a toda su voluntad. Y esa es la exhortación a la obediencia que el Señor nos hace en este Sermón del Monte. Hay muchas aplicaciones que usted puede hacer, hágalas, ¿verdad? ¿En qué cosas necesitamos ser obedientes a la voluntad de Dios? Pero vamos a dejarle aquí a esta lección, mis hermanos. El tema es claro, no hay mucho que ahondar en ello. Ojalá que nos ayude para que seamos cristianos que verdaderamente obedecemos a nuestro Dios. Si hay amigos que aún no han obedecido el Evangelio que Jesús ordenó, le invitamos a que lo haga. Porque de lo contrario, si el Señor Jesús viene pronto, usted será rechazado como estas personas que Él mencionó en estos versículos. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar el himno de invitación.